Bueno, presidente, buenas noches, comunidad, ¿cómo están? El año pasado, en materia productiva, desde el Ministerio de Agricultura y la Agencia de Desarrollo Rural se desarrollaron en el segundo semestre 5 proyectos PIDAR y un proceso de fortalecimiento de cadena productiva de cacao y un proceso de fortalecimiento de la agricultura familiar campesina que va dirigido justamente a la diversificación, empoderamiento y fortalecimiento de la producción agroalimentaria de la región para dar esa transformación. El Urabá requiere diversificar su producción y los productores campesinos nos han planteado que debemos desarrollar más el cacao, debemos desarrollar más el maíz, el arroz, debemos desarrollar más el plátano hartón, que es la actividad propia de la agricultura campesina comunitaria de la región. Fueron 10.000 millones de pesos que se empezaron a ejecutar en el segundo semestre y todavía se siguen ejecutando. Y este año el gran anuncio es que vamos a invertir 17.000 millones de pesos más para duplicar el nivel de impacto en los municipios del Urabá antioqueño. En materia de tierras, bueno, y dentro de la propuesta de cacao que estamos haciendo conjuntamente con todas las entidades del Estado y que venimos incorporando también alianzas público-privadas, también queremos hacer una focalización en ampliación de áreas de producción de cacao, porque acá tienen un enorme potencial para lograr un punto óptimo de productividad y están ubicadas también en una zona estratégica. En temas de tierras, en el Urabá no podemos avanzar en tierras si no avanza con mayor celeridad la restitución de tierras a las víctimas despojadas. Y esa ha sido una prioridad. Aquí hay 3.300 casos de víctimas que se han presentado a reclamar restitución de tierras despojadas y encontramos que aquí también se confirmaba la tendencia a negar esos casos. 60% de los casos no hicieron tránsito en los gobiernos anteriores y estamos en esa tarea de revisar y de hacer habilitaciones de casos de restitución de tierras. El año pasado se incorporaron 150 casos que habían sido negados y este año la idea es 350 casos, poder llevarlos hasta el punto de demandas y medidas cautelares para garantizar. ¿Cuántos casos hay de restitución de tierras en el Urabá? 3.300 casos. 3.300 casos, ¿cuántas hectáreas copan? En este momento tenemos en proceso judicial 10.000 hectáreas de tierra que ya tienen sentencia de restitución de tierra y tenemos 5 veces más ese tamaño en procesos judiciales en curso. Y adicionalmente tenemos una situación aquí y es que la solución a esos casos y la materialización de las sentencias dependen también de la solución a los ocupantes secundarios. Aquí hay casos de fincas muy representativas justamente en este sector donde estamos, como los casos de Paquemás, como los casos de Mutatá, como los casos que hay en Turbo y Apartado, en donde la reforma agraria tiene que dar respuesta a esas otras poblaciones también campesinas, pobres y sin tierras, que tienen que tener derecho a acceder a la tierra. Este tema yo creo que es uno de los más importantes en el Urabá, que al final fue el efecto de la violencia. Entonces, el proceso de restitución es un proceso judicial, no depende del gobierno, pero depende también del número de jueces. Ahora se creó una jurisdicción agraria, la ley se aprobó. Aquí no está el ministro de Justicia, pero hay que tomar nota. ¿Sí está? Bueno, entonces la ley se aprobó, ya es ley. Entonces la jurisdicción agraria no sé si contempla la restitución o hay una articulación entre jueces o qué. Pero la cantidad de jueces depende del presupuesto que nosotros pongamos. Entonces tiene que abrirse una conversación. El ministro de Hacienda aquí se vuelve determinante, ministro Bonilla, porque esto no estaba presupuestado el año pasado. Entonces tenemos ahí un lío normativo que hay que resolverlo con las llamadas bolsas. ¿Cuál es el objetivo? Restitución de tierras para nosotros es una prioridad. Es devolverle a las víctimas su tierra. No es propiamente una reforma agraria, pero hace parte de volver más democrática la tenencia de la tierra. El
número de jueces es fundamental y eso tenemos que financiarlo nosotros. Entonces hay que hacer una conversación con la instancia administrativa de la justicia. No te oí. Consejo Superior, sí. Y con ellos establecer un programa para este año, y yo diría que el Urabá es primero, por la historia de la violencia, el Urabá es primero, para que haya más jueces o de restitución o de la jurisdicción agraria que permita que las víctimas sean resarcidas. Porque si hay 10.000 hectáreas, esto puede ser del orden de 30.000 hectáreas más o menos, que es tierra que hoy no está en manos de personas que eran sus legítimos poseedores. Y es un acto de justicia. Como en el tiempo se le llaman tenedores de buena fe, etcétera, hay otros ocupantes en esas tierras, muchos campesinos pobres. Igualmente, la mayoría son campesinos pobres que terminan en una tierra que tiene una marca de sangre atrás. Entonces, el programa de reforma agraria, que es el gobierno comprando tierras a hacendados que hoy por hoy, gobernador, la quieran vender. Pero por eso yo digo que aquí hay que hacer un pacto para que la quieran vender voluntariamente, pues sean miles de hectáreas, para no llevarnos al siguiente problema, que es entonces comprarlas obligatoriamente. Como nosotros hemos preferido, porque legalmente se puede, pero hemos preferido la compra voluntaria, y la experiencia que yo tengo es que sí ofrecen la tierra, porque muchos de esos terratenientes se envejecieron y los hijos quieren esparrandear en Cartagena y ya no le interesa la hacienda. Entonces los señores ven unas salidas en que el gobierno les compre la tierra. Entonces nosotros sí estamos dispuestos a comprar miles de hectáreas, ahora hablará Agencia Nacional de Tierras, voluntariamente. Nos gustaría que usted nos ayudara a convocar esos hacendados. No estoy hablando de bananeros, sino de tierra no productiva, pero fértil, y nosotros se la entregamos a tenedores de buena fe de tierras que van a pasar esa restitución, para que no haya un conflicto entre el tenedor actual de buena fe y el legítimo poseedor. Este tema es fundamental porque estamos hablando de 30.000, 40.000 o 50.000 hectáreas en el Urabá que pueden cambiar la estructura productiva y la desigualdad social en la región. Entonces, siga, ministro. Sí, así es. Entonces la decisión, y este es el mensaje que queremos dejar a las comunidades en el Urabá: aquí no vamos a hacer restitución de tierras haciéndole daño a los ocupantes secundarios y a los campesinos que están en las tierras restituidas. Esas personas tienen que ser atendidas por la Agencia Nacional de Tierras en los procesos de reforma agraria. Desde el gobierno estamos aquí diciéndoles: no temamos que la restitución de tierras va a hacer daño social. A las víctimas se les restituye las tierras despojadas por la violencia, y a quienes hoy están en esas tierras de buena fe, siendo campesinos, pobres, sin tierra, también probablemente desplazados de las regiones más adentro del Darién, también van a tener acceso a tierra en el programa de restitución. A la fecha se han ofrecido 23.000 hectáreas de tierra voluntariamente dentro de los procesos que adelanta la Agencia Nacional de Tierras, y la noticia es que la agencia va a comprar las primeras 4.000 hectáreas ya, que son tierras que están hoy siendo administradas por la Sociedad de Activos Especiales, es decir, tierras que fueron extintas o que están en proceso de extinción de dominio a personas que están relacionadas con el narcotráfico u otras actividades ilegales. Esa es la primera cuota, porque hasta la fecha hemos comprado solamente un 10% de esas tierras ofrecidas. Entonces aquí se va a acelerar con las compras de SAE, pero adicionalmente también tenemos que acelerar los procesos de reconocimiento de derechos territoriales étnicos. Aquí todavía hay muchos casos, y mencionaron incluso el caso de Puerto Girón, que lo mencionó el alcalde.
Puerto Girón es un caso de un consejo comunitario que tiene un proceso en curso de titulación colectiva y de restitución de tierras, donde justamente hay un interés de Puerto Antioquia. Y justamente la decisión que hemos tomado es, y en eso está avanzando la unidad de restitución de tierras a través de sus procesos de restitución, en una consolidación de una estrategia, porque esto se hace de manera concertada con las comunidades y ese es el mandato que nosotros seguimos. Asimismo, tenemos casos emblemáticos. Yo le cuento, presidente, la comunidad de paz de San José de Apartadó es un caso en el que incluso los gobiernos anteriores tenían procesos en contra de la comunidad de San José de Apartadó. O sea, la comunidad de San José de Apartadó en restitución de tierras aparece como opositora a los procesos. La decisión que hemos tomado es acompañar y construir de la mano con la comunidad de paz todas las medidas y garantías que la comunidad pida y exija, de manera que puedan ser protegidos, restituidos y reparados. Ya se está estructurando unas medidas cautelares porque en los últimos 15 días hemos registrado amenazas y agresiones contra la comunidad de paz y las hemos documentado para presentar de manera inmediata ante los jueces acciones que garanticen esa protección de esta comunidad. Allí también hay ocupantes secundarios. Y vuelvo y reitero, la respuesta es que esos ocupantes también serán objeto de reforma agraria. Entonces, en conclusión, vamos a hacer una intervención de avanzar en la restitución de 10.000 hectáreas con cumplimiento de órdenes judiciales entre Unidad de Restitución de Tierras y Agencia Nacional de Tierras para garantizar derechos de tierras a las víctimas y a los campesinos sin tierra que están en esas tierras despojadas. Y en materia de formalización, porque esa es otra tarea que tenemos, aquí la Agencia de Tierras ha creado un grupo de trabajo especial de formalización, es decir, de titulación y escrituración de tierras, que son más o menos 20.000 hectáreas para este año que se están adelantando en los distintos municipios del Urabá. Bien, ahí ese tema que yo sé que es complicado, vamos a completarlo con el director de la Agencia Nacional de Tierras, que es el exalcalde de Villavicencio. A ver, Felipe Hartman. Presidente, alcalde, gobernador, a todo el pueblo de Urabá, la ministra lo dijo muy bien, vamos a priorizar las compras en la SAE, aparecen 267 fincas, ya tenemos con visto bueno técnico y financiero 100, eso de entrada ya nos suma 4.000 hectáreas que podríamos operar en el convenio marco en el que estamos haciéndole compras masivas a la SAE. Esa sería a corto plazo. Aparte, también hay una postulación de más o menos 120 predios que suman la extensión que determinó la ministra. Y nosotros con la unidad de restitución sí hemos planteado un escenario que se planteó muy bien acá. Y es que la gente que está solicitando restitución está falleciendo. Entonces, volverlo sujeto de reforma agraria. ¿Cuánto demoraron los procesos? Que los que pedían su indemnización restituyendo su tierra ya se están muriendo. Entonces, la forma expedita. Tenían guardados los procesos en los escritorios en los gobiernos pasados, porque no querían hacer la restitución, sino que la tierra quedara en manos de los despojadores. Entonces nosotros sacamos esos procesos de los escritorios, hay procesos penales contra esos funcionarios que hay que adelantar. Pero la idea es que restituyamos. Entonces siga, Felipe. Y la forma más expedita de hacerlo es que nos anticipemos y los vinculemos como sujetos de reforma agraria a las adquisiciones de la SAE. Entendemos el peso de lo que significa que una víctima muera sin ser reparada y entendemos el drama familiar que ello allí genera. Entonces, en ese sentido, el plan de compras está priorizándose de esa manera. Hemos hecho un plan de choque para viabilizar los predios de la SAE, que son predios que antes eran del narcotráfico y hoy van a ser para campesinos sin tierra, presidente, por orientación suya, y posterior también seguir recibiendo postulaciones de distintos latifundios para operativizar esas compras, presidente.